Los anuncios antivapeo son algunas de las peores campañas en la historia de la salud pública. Entre seleccionar investigaciones a conveniencia, usar información engañosa, ser terriblemente vergonzosos y más, estos anuncios pueden ser el peor intento de lograr que los niños dejen de hacer justamente lo que no quieren que hagan. Hay mucho que analizar sobre las prácticas turbias en las que incurre esta propaganda, así que, ¿por qué no empezar conociendo a las dos organizaciones más grandes que están en la lucha contra el vapeo? Esas serían Truth Initiative y The Real Cause. Ahora, supongo que la mayoría de ustedes ha visto al menos uno de sus anuncios antivapeo en YouTube, la televisión o en otro lugar, considerando que tienen cientos de millones de vistas, pero estas organizaciones no siempre fueron tan populares. Hablaremos sobre The Real Cost más adelante en este video, considerando que no comenzaron hasta 2014, pero verdad ha existido por mucho más tiempo, 25 años para ser exactos, cuando comenzaron en 1999 como una organización sin fines de lucro que intentaba reducir el consumo de cigarrillos entre los adolescentes. Ahora, a diferencia de la mayoría de las startups, Truth tenía mucho dinero desde el principio. El año en que Truth comenzó, las 4 compañías tabacaleras más grandes del país fueron obligadas a pagar a la American Legacy Foundation, la organización detrás de Truth, $1.500 millones debido a una enorme demanda civil llamada el MSA. Y además de eso, American Legacy recaudó otros $96 millones de compañías de tabaco sin humo y juntó dinero por su cuenta, lo que resultó en un enorme fondo de guerra para su lucha contra esto. Y aún mejor, a diferencia de sus anuncios actuales, American Legacy tenía comerciales realmente efectivos para convencer a los niños de no fumar. Se podría decir que una de las campañas antitabaco más famosas de la historia fue realizada por American Legacy en 1999, simplemente llamada Truth. La campaña comenzó en Florida e incluyó 33 comerciales impactantes que tenían como objetivo a la industria tabacalera, retratándola como depredadora, codiciosa y manipuladora. Por ejemplo, este comercial llamado Bolsa de Cadáveres mostraba a jóvenes apilando bolsas con cuerpos fuera de la sede de Philip Morris como un recordatorio gráfico de cuántas personas mueren por los cigarrillos cada día. Este comercial y muchos otros eran odiados por la industria tabacalera porque, bueno, en pocas palabras, estaban ganando mucho dinero con los adolescentes y estos comerciales les estaban quitando a sus clientes. En ese momento, 1 de cada 5 adolescentes fumaba, lo cual, por supuesto, era excelente para la industria. Pero American Legacy estaba logrando reducir esos números con su campaña, y no solo un poco. Cuando Truth se lanzó en todo el país en el año 2000, contribuyó a una disminución del 40% y 18% en el consumo de cigarrillos entre estudiantes de secundaria y preparatoria. Y a principios de los 2000, decenas de millones de adolescentes dejaron de fumar gracias a American Legacy. Ahora, en un mundo racional, American Legacy celebraría esta victoria y continuaría con su trabajo antitabaco, ¿verdad? Bueno, no lo hicieron, y en su lugar cambiaron completamente de rumbo para enfrentarse a un nuevo enemigo. Cigarrillos electrónicos. Su guerra contra los cigarrillos electrónicos se desató a finales de 2018, cuando Altria, los fabricantes de Marlboro, compraron el 35% de las acciones de Juul debido a la popularidad que estaba alcanzando la marca, principalmente entre los jóvenes. Debido a que ahora más adolescentes vapean en lugar de fumar, American Legacy consideró a Juul y al vapeo en general como su nuevo enemigo público número 1. Más específicamente, fue Robin Koval, quien era el director ejecutivo de American Legacy en ese momento, quien creyó que lo mejor para la organización sin fines de lucro era comenzar a hacer propaganda antivapeo, y no solo hizo un pequeño ajuste en su agenda, ella dio un giro completo de 180 grados. Según un miembro de la junta de Legacy que quiso permanecer en el anonimato, Robin hizo un cambio total. Ella cambió el nombre, cambió al personal, cambió la ubicación, cambió todo. Así que American Legacy, que ahora fue renombrada como Truth Initiative, estaba poniendo el 100% de sus esfuerzos en luchar contra los vapes bajo la autoridad de Robin. Ahora, este movimiento fue elogiado por algunos de los compañeros de la junta de Robin, pero muchos otros sintieron que era cuestionable y sospechoso, y con buena razón también. Lo principal que encendió las alarmas para estos miembros fue el enorme cambio cultural dentro de la organización. Según ellos, había mucho menos énfasis en utilizar investigaciones completas para sus campañas y más en promover algún tipo de agenda de Robin. Y esta creencia tiene mucho mérito. El Instituto Schroeder, que había realizado investigaciones independientes para Truth, fue absorbido por una unidad de evaluación de programas en la organización. Y después de que esto sucedió, fue casi como si Truth negara cualquier investigación que sugiriera que vapear podría ser beneficioso de alguna manera. Los investigadores en el Instituto Schroeder, quienes argumentaban que vapear podría convertirse en una vía para dejar de fumar, fueron silenciados y sus textos fueron editados.
Y en su lugar, Truth quería usar investigaciones que exageraban los peligros de los cigarrillos electrónicos mientras minimizaban cualquier evidencia de que vapear había reducido el consumo de tabaco entre adolescentes y adultos. Esto, obviamente, molestó a muchos de los investigadores que tenían opiniones opuestas a lo que ahora creía Truth, lo que resultó en que muchos de ellos abandonaran la organización y hablaran públicamente en su contra. Por ejemplo, David Abrams, profesor de salud pública en la Universidad de Nueva York y exdirector de investigación en Truth, dijo: "Han manipulado e ignorado la ciencia para seleccionar solo la información y los datos que apoyan la ideología de la prohibición. Han perdido la oportunidad del siglo para acabar con los cigarrillos combustibles letales". Además de eso, otro experto en control del tabaco con mucha experiencia, que conoce a todos los involucrados en Truth, afirmó: "Los activistas han tomado el control de los científicos". De cualquier manera, para 2020, Truth Initiative y también The Real Cost estaban listos para dedicar miles de millones de dólares a enfrentar la epidemia de vapeo juvenil. Pero parece que sus esfuerzos han sido, en el mejor de los casos, mediocres. De hecho, en realidad ha sido peor que mediocre. Desde promover información errónea hasta no ser efectivos en absoluto, los anuncios antivapeo que han salido de Truth y The Real Cost han sido francamente terribles. Pero antes de entrar en ese tema, debemos decir lo obvio: estos anuncios dan pena ajena y son molestos. Puedes elegir casi cualquier comercial o publicación en redes sociales de Truth o The Real Cost y encontrar algo que odiar en ese contenido, ya sea usando memes pasados de moda, marionetas, actores torpes o monstruos metálicos generados por computadora. Está claro que estas organizaciones están completamente desconectadas del público al que intentan llegar, y la reacción del público lo demuestra. Donde sea que mires en internet, encontrarás que el consenso general sobre estos anuncios es que dan pena ajena, son torpes y no conectan para nada. Por ejemplo, aquí hay algunos comentarios sobre los anuncios de Truth. ¿Podemos tomarnos un segundo para hablar de lo molesto que son los anuncios de Truth? De verdad, son los comerciales más tontos y ridículos que se hayan hecho, y deberían prohibir esos anuncios. Con sus influencers falsos, TikToks de baja calidad, incluso para los estándares de TikTok, música de fondo de dubstep horrible y, en general, sus intentos fallidos de hacer que se vea cool no fumar ni vapear, preferiría tener cáncer de pulmón que ver otro comercial de ellos. Y es la misma conversación que pasa con The Real Cost. Como estudiante de preparatoria que conoce gente adicta a la nicotina, es una completa tontería. La nicotina te posee o el enorme monstruo de metal que entra a tus pulmones no hace absolutamente nada. Hoy he estado viendo muchos videos en YouTube y, caray, cada anuncio ha sido de The Real Cost. Estoy bastante seguro de que The Real Cost no tiene ni puta idea de lo que está hablando cuando se trata de la adicción a la nicotina. En vez de anuncios que promuevan la reducción de daños y expliquen los hechos reales sin exagerar, tenemos anuncios que lo presentan como algo tan serio que es difícil para los adolescentes no reírse. Por estos comentarios y muchos más, está clarísimo que los niños y adolescentes a los que estos anuncios intentan llegar detestan la manera en que estas organizaciones presentan la adicción a la nicotina. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg. Intentar crear una imagen cool para evitar que los adolescentes vapeen es una cosa, pero mentirle descaradamente a tu audiencia es otra. Y según varios ejemplos encontrados por investigadores, Truth Initiative está haciendo precisamente eso. Hay como un patrón en la propaganda que han difundido. Sacan conclusiones cuestionables de investigaciones científicas para atacar el vapeo e ignoran la evidencia que demuestra lo contrario. Publican verdades a medias, como en este artículo, donde amenazan al espectador diciendo que un cartucho de Juul contiene tanta nicotina como 20 cigarrillos, aunque cada cartucho está diseñado para proporcionar muchas horas de vapeo, equivalentes a varios cigarrillos. Y también esta, donde asustaron a la audiencia con esta afirmación: "Nadie conoce los efectos a largo plazo de usar Juul, así que cualquier persona que lo use está siendo utilizada como un experimento de laboratorio". Ahora, la afirmación es cierta, pero esos efectos a largo plazo, sean los que sean, seguramente serán mucho mejores que los efectos a largo plazo de fumar. Por ejemplo, el Real Colegio de Médicos ha encontrado que el riesgo para la salud derivado del vapeo a largo plazo es, cito, poco probable que supere el 5% del daño causado por fumar tabaco. Y también está este argumento, donde insisten en que vapear es una puerta de entrada al tabaquismo. Dice que los jóvenes que alguna vez han usado cigarrillos electrónicos tienen 7 veces más probabilidades de convertirse en fumadores un año después, en comparación con aquellos que nunca han vapeado. Pero otro estudio encontró que vapear probablemente desvía a más jóvenes del tabaquismo de los que los anima a fumar. El mismo estudio también señala que el tabaquismo entre los jóvenes ha disminuido a su ritmo más rápido durante el auge explosivo del vapeo, lo que hace que la afirmación de que es una puerta de entrada sea muy poco probable. Sin embargo, las medias verdades de Truth empeoran mucho más que esto. A mediados de 2020, mientras la pandemia de COVID se propagaba, Truth publicó una advertencia inquietante sobre los cigarrillos electrónicos. Afirmaron
afirmaron que había cada vez más evidencia de que vapear puede dañar la salud pulmonar y hacer que los usuarios corran un mayor riesgo de contraer COVID-19. Aquellos que alguna vez han usado cigarrillos electrónicos tienen 5 veces más probabilidades de contraer COVID-19 que quienes no usan productos de tabaco, según un estudio reciente. Ahora, este artículo se difundió como pólvora, lo que resultó en que muchos otros medios publicaran historias basadas en estas afirmaciones. Pero las afirmaciones no eran completamente ciertas. El estudio sobre el COVID fue cuestionado por muchos expertos respetados en el control del tabaco, incluyendo a David Abrams, Michael Cummings y otros más, quienes dijeron que se basaba en datos impulsivos y autoinformados que desafiaban el sentido común. La afirmación sensacionalista de que vapear aumenta el riesgo de COVID-19 en jóvenes y adultos jóvenes se basó en datos que están seriamente defectuosos. Artículos poco confiables como este no tienen lugar en la literatura científica. El grupo instó al editor de la revista a retractar este artículo defectuoso y engañoso, pero aunque no lo hicieron, los autores admitieron que, cito, nuestro estudio no implica causalidad, lo que básicamente significa que no hay una relación de causa y efecto entre vapear y el COVID-19. Sin embargo, su afirmación impulsiva sobre vapear y el COVID ni siquiera es la peor de la información engañosa que han difundido. Como algunos de ustedes sabrán, la pandemia de COVID generó una ola de preocupación sobre la depresión y la ansiedad entre los jóvenes, principalmente porque estaban aislados de sus amigos. Pero para aprovechar esta preocupación, Truth Initiative declaró que vapear estaba empeorando las cosas. En una elaborada campaña que incluyó anuncios nacionales de televisión, una cartelera en Times Square y más, Truth creó una empresa falsa llamada Depression Stick. La empresa vendía vapeadores ficticios en sabores como tristeza cítrica y decepción, y transmitía comerciales preguntando ¿por qué ser feliz cuando puedes estar triste? Los comerciales afirman que vapear puede empeorar tu salud mental. Vapear productos con nicotina puede amplificar los sentimientos de depresión y ansiedad. Ahora bien, ¿el vapeo estaba empeorando la salud mental de los jóvenes, como afirmaba Truth? Bueno, los científicos no están tan seguros. Según las investigaciones, la relación entre la nicotina y las enfermedades mentales es inconclusa. Por ejemplo, una revisión sistemática de 148 estudios sobre el tema informó, cito, hallazgos inconsistentes sobre si la nicotina conduce a la depresión y la ansiedad. Una revisión más reciente encontró que el uso de cigarrillos electrónicos está asociado con problemas de salud mental, pero solo a corto plazo. Los investigadores señalaron que la direccionalidad seguía siendo incierta porque se necesitaban más pruebas a largo plazo para comprender mejor los efectos a largo plazo en la salud mental del uso de cigarrillos electrónicos y para demostrar que no hay otros factores involucrados. Además de eso, Caitlin Notley, profesora de estudios sobre adicciones en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, señaló que el vapeo entre adolescentes disminuyó durante la pandemia mientras que los problemas de salud mental aumentaron, lo que hace poco probable que el vapeo contribuya a la depresión o la ansiedad. A ella le preocupaba el mensaje de Truth. Bueno, en mi opinión, esto es realmente peligroso. Es alarmismo y no es una campaña basada en evidencia de investigación, sino que en realidad está impulsada por el miedo. Está culpando al comportamiento en lugar de abordar el problema muy real y profundamente preocupante de la precaria salud mental de los jóvenes. Entre la desinformación y la horrible manera de comunicarlo, uno pensaría que Truth y The Real Cost se darían cuenta de que los adolescentes no van a escuchar lo que tienen que decir sobre el vapeo. Seguramente no dejarían de vapear si ya lo estaban haciendo, ni escucharían estos anuncios si no lo hacían, ¿verdad? Bueno, parece que eso es correcto. Un estudio de los CDC reveló que entre 2020 y 2022 las ventas de cigarrillos electrónicos aumentaron en más del 46%, y no solo los adultos estaban comprando. Una encuesta adicional de la FDA y los CDC mostró que el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de preparatoria se mantuvo estable entre 2021 y 2023, rondando en promedio el 11.7%, y aún peor, el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria aumentó durante esos mismos años, del 2.8% al 4.6%. Así que claramente estos anuncios contra el vapeo no están funcionando en absoluto, y también creo que es claro por qué. Los adolescentes, por naturaleza, no van a escuchar a extraños diciéndoles qué hacer, y menos aún de una manera ridícula y poco veraz. Los adolescentes valoran mucho la independencia en una etapa en la que no tienen mucha, así que mostrarles estos anuncios horribles diciéndoles qué hacer no iba a funcionar desde el principio. En cambio, creo que Truth y The Real Cost tendrían mejores resultados mostrando historias personales y reales sobre adolescentes que luchan con la adicción a la nicotina u otros problemas como resultado del vapeo. Por ejemplo, nunca olvidaré ese anuncio de los CDC que mostraba la historia real y personal de Terry Hall, una mujer que fumó la mayor parte de su vida y tuvo que hablar por un orificio en el cuello como consecuencia.
O simplemente otra idea, las organizaciones podrían aceptar el vapeo como lo hacen en el Reino Unido, donde los cigarrillos electrónicos se anuncian como una alternativa al tabaquismo que puede salvar vidas. De cualquier manera, es evidente que Truth y The Real Cost están desconectados de su audiencia, y siguen difundiendo esos anuncios contra el vapeo, apuesto a que no lograrán sus objetivos pronto.